Y seguimos avanzando y ahora nos preguntamos, ¿y si el problema no es la técnica, sino el material? Vamos a ver restauraciones más simples, predecibles y sin límites de profundidad. Cavidades profundas, dudas en la polimerización y adaptación imperfecta siguen siendo los retos clínicos. Vamos a conocer un enfoque que simplifica los procedimientos, reduce errores y mejora la predecibilidad en restauraciones. Nos acompaña Carlos Andrés Posada Luna, gerente de ventas para Latinoamérica de SDI. Adelante, por favor, un aplauso para él. Hola, hola. Muy buenas tardes, doctores. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Deben ser la 15ª vez que estoy en Chile y particularmente ha sido un día muy especial este evento en particular. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en unos viñedos, en la viña Santa Rita, y pude pedir la mano de mi novia que está por ahí filmando. Así que estamos estrenándonos como novios. Pueden aplaudir más fuerte también, por favor. Gracias. Muchas gracias. Es el momento romántico de la charla. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es, ¿y si el problema no es la técnica, sino el material? ¿Y esto a qué viene? Que nosotros a través de nuestra preparación y nuestra capacitación como profesionales de la salud, muchas veces llegamos a tener situaciones en lo que por más que hacemos la técnica correcta, no nos salen y no nos dan resultados. Entonces vamos a ver qué cosas y qué alternativa tenemos hoy en día. Estaba viendo un poco el programa de las charlas que van a haber a lo largo del día y encontramos muchas charlas bastante interesantes con temas muy novedosos, ¿no? Armonización orofacial, digitalización, técnicas en 3D. Y vamos a hablar algo de un poco vintage. Pero antes de eso vamos a poner en contexto. Yo soy de Perú y en Perú, los que han tenido la oportunidad de visitar Perú en algún momento y han estado en el Cusco, han podido haber encontrado esta piedra que se llama la famosa piedra de los 12 ángulos. Esto es un ejemplo de lo que es la mampostería. El día de ayer aprendimos también un poco de mampostería en el viñedo con las técnicas de cal y canto, ¿no? En las cuales se han formado estructuras muy resistentes y que han sobrevivido a muchos, sobre todo temblores y terremotos aquí en el país. Bueno, la mampostería es una técnica inca que tiene más de 700 años en las cuales podemos mantener estructuras que sean sólidas y durables. Una de las pruebas que se hace cuando estamos ante estas técnicas es que si ustedes intentan pasar una hoja de papel, por esta zona es imposible. Y no hay ningún aditamento entre piedra y piedra. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a entender un poco esto, vamos a ver de que al no haber espacios, al no haber ninguna separación, tenemos una estructura fuerte sin interfaces. Y eso es la inspiración de lo que es esta alternativa. La alternativa de la cual vamos a hablar se llama Stela. Es muy fácil acordarse, es un nombre muy bonito y muy pegajoso. Se llama Stela. Y vean, cuando nosotros tenemos restauraciones en las cuales no vamos a tener espacios entre la restauración y el órgano dentario, tenemos ya mucho del éxito de nuestra restauración. Y vamos pensando entonces qué procedimientos en nuestro día a día podemos tener este tipo de restauraciones, en las cuales no vamos a tener el problema de que pueda haber filtración, puede haber fracturas, ¿no? Entonces, vamos viendo. Lo que tenemos que buscar entonces con este tipo de alternativas es que no haya microfiltración. Vamos a pensar en cuál es tal vez el procedimiento de los procedimientos más sencillos que hay en operatoria y que nos generan muchos dolores de cabeza. ¿Estudiantes hay presentes aquí? ¿Sí? ¿Doctoras, doctores? ¿Ya han llevado clínica? ¿Cavidades clase 2? ¿Qué tal van las cavidades clase 2? Fácil, ¿verdad? Es realmente fácil. Vamos a retroceder a cuando hacíamos nuestras primeras cavidades clase 2. Hacemos la cavidad clase 2 y ¿cuál es la prueba final? Agarramos hilo dental y pasamos. Y ¡tac!
Y cuando escuchamos ese sonidito decimos, perfecto, llamamos al doctor para que nos firme, listo, ya está. Es más, ni siquiera sacamos el hilo nuevamente por el mismo lado, por si se sale. Lo sacamos por un costadito. Todos lo hemos hecho y algunos lo siguen haciendo. ¿Por qué hacemos eso? ¿No confiamos tal vez en la adhesión de nuestro material? ¿Y si se sale? Es más fácil echarle la culpa después al paciente, ¿no? El paciente va a decir, es que estuve comiendo pan y se me salió. Pero a los pocos días viene el paciente y nos dice, tengo un dolor ahí. Cuando mastico me duele. Entonces lo primero que hacemos es volvemos al hilo dental. Punto de contacto, perfecto. No hay excedente, le paso tira de lija y no. Y cuestiona, ¿estás seguro que te duele? Porque acá estoy haciendo pruebas y ¿qué pasa? Que empieza a haber filtración. Porque no hay una buena adhesión. Y estamos hablando de una cavidad clase 2, no estamos hablando de un tratamiento mucho más complejo. Entonces, para empezar de frente, vamos a meternos de lleno porque son solamente 30 minutos que tenemos. Steel es una resina fluida y nosotros sabemos que por definición una resina fluida no debería estar indicada para resistir fuerzas masticatorias. Sin embargo, Stella tiene 330 megapascales de resistencia compresiva, 150 de flexural, contiene MDP. Acá ya nos empezamos a meter en temas mucho más agradables en cuanto a lo que es adhesión. Todos nuestros adhesivos universales contienen 10 MDP y este producto contiene 10 MDP tanto en la resina, ¿ya? ¿Se escuchó? Ok. Tanto en la resina como en el adhesivo. No le llamemos adhesivo, en el primer. Una de las grandes ventajas es que con esta alternativa nosotros nos olvidamos de utilizar lámpara de fotocurado. Esto es 100% autopolimerizable. Por eso les dije que era una alternativa vintage. Los odontólogos que tengan algunos años, ya cerca de los míos, una de las primeras resinas que debe haber salido aquí en Chile era de la marca 3M, era Concise. No sé si alguien la llegó a conocer, la llegó a trabajar. Era una resina pasta, muy buena. Entonces, obviamente vinieron ya alternativas diferentes, fotopolimerizables, pero ¿qué pasó? Que empezaron a mejorarse y las resinas autopolimerizables quedaron de lado. Este es el punto central, doctores. Autocurable sin límite de profundidad. Y aquí yo tengo que pensar en qué procedimientos yo estoy utilizando y estoy buscando profundidad en mi restauración, sin que esto sea un problema. Una cavidad clase 2, ¿estamos de acuerdo? En una restauración, en una pieza tratada endodónticamente, estoy hablando más allá de 5 milímetros. Cuando yo tengo que hacer una restauración en una pieza que tiene más de 5 milímetros, yo tengo que estar 100% seguro que si voy a poner una resina, el adhesivo va a ser fotocurado correctamente. Y ahí es donde venimos y tenemos que evaluar nuestras lámparas. Nuestras lámparas a más de 5 milímetros llegan a la intensidad que necesitamos. Eso se lo dejo de tarea. Porque ustedes me van a decir, mi lámpara es de 2000 miliwatts por centímetro cuadrado. Ahí está el radiómetro. Claro, cuando lo medimos a 0 milímetros de distancia. Pero a medida que vamos alejando la luz, si no hay una buena colimación, entonces no va a llegar la intensidad que queremos. Y ese es el detalle que hay que tener en cuenta. Hoy en día, con una resina autocurable, nos olvidamos de ese tema. Contiene flúor y calcio y pensamos, libera flúor y calcio. Pero sabemos que las resinas no liberan flúor y calcio. Entonces, el flúor y calcio está ligado a la dureza. Hay un componente también sumado con el estroncio que hace que la restauración sea mucho más dura y mucho más estable. Bueno, vamos a hablar sobre las presentaciones más adelante. Muy bajo desgaste y disminuimos el estrés por contracción. Recuerden lo que nos enseñaron. Una resina, cuando colocamos la lámpara de luz, hay una contracción. En este caso no va a haber contracción. Entonces, la posibilidad de que se vayan a formar gaps es mucho menor. Esta es la presentación de lo que ustedes ya encuentran disponible aquí en Chile. Si bien hay una presentación en cápsula para Latinoamérica, no la estamos considerando porque a todos nos pasa de que no nos gusta desperdiciar material. Y en las cápsulas se desperdicia un poco de material.
Pero si hiciéramos ahorita un ejercicio para colocar una cavidad clase 1 con ionómeros de vidrio, seguro vamos a desperdiciar material. Cuando colocamos una resina hay excedente de material que vamos desperdiciando. Entonces la alternativa que vamos a tener viene un primer autopolimerizable y la resina autopolimerizable. Y es muy sencillo, realmente tenemos que colocar la cavidad, colocamos en la cavidad el primer, dejamos actuar 5 segundos, rellenamos la cavidad y esperamos 4 minutos para que haya una polimerización total. El endurecimiento total llega después de 4 minutos. Si ¿hay odontopediatras en la sala? No, ok. Porque los odontopediatras dicen 4 minutos es demasiado tiempo para un niño y nadie me va a aguantar 4 minutos. ¿Es correcto? Hay que ver. ¿Ustedes son odontopediatras? ¿Atienden niños? ¿Por vocación, por necesidad? Por vocación. Ok. ¿Colocan ionómeros de vidrio autocurables? ¿Cuánto tiempo esperan? 1 minuto con autocurable, 30. Es rápido, hay que trabajar rápidos. Ahora, cuando tenemos los odontopediatras, trabajan con niños, se considera paciente pediátrico 15 años, 16 años, que pueden ser pacientes que van a colaborar. ¿Ok? Entonces, a mí siempre como odontólogo también hay algo que me gusta mencionar, es las letras chiquitas. Todos los productos de todas las casas comerciales tienen letras chiquitas. Pregunten por las letras chiquitas, sobre todo los estudiantes ahora que están en la expo, pregunten las limitaciones de los productos. Esta es una resina fluida, entonces no voy a poder dar muy buena anatomía, pero vamos a buscar la manera de cómo poder adaptarla. Doctores, en la primera línea van a ver que tenemos acá cuando colocamos una resina por diferentes capas. Vean todos los pasos que están involucrados. El ácido grabador, el enjuague, el adhesivo, el fotocurado, primera capa, fotocurado, segunda capa, fotocurado, tercera capa. Nosotros estamos capacitados para poder manejar cada uno de estos pasos, pero entendemos de que estos pasos pueden estar sujetos a fracasos. Cualquier paso de estos que nosotros fallemos puede ser el fracaso de nuestra restauración. Salen las resinas bulk y la resina bulk es una excelente alternativa. Cavidades con profundidad de hasta 5 milímetros. Cuando yo coloco, volvemos al ejemplo del adhesivo, el adhesivo en esa cavidad de 5 milímetros está siendo polimerizado correctamente. Si no está siendo polimerizado, doctores van a tener una nueva visita a sus pacientes. No digo que estén mal, solo que hay que tener mucho cuidado en cada uno de esos procedimientos. En el caso de la resina Stella, vamos a tener simplemente 3 pasos. La colocación del primer, 5 segundos, rellenar la cavidad y el acabado y el pulido. Muy fácil y muy sencillo. Las viscosidades, esto también es algo que muchos nos preguntan. En cuanto a las viscosidades, ustedes van a poder ver que la segunda es la de Automix. Me voy a ir para este lado para que puedan verlos de aquí. Si ustedes manejan alguno de estos materiales fluidos, van a poder conocer la viscosidad y saber más o menos de qué estamos hablando. Si bien la resina Stella cápsula era un poco más condensable, les decía, por un tema de costos, por un tema de percepción de cuánto material se puede perder, esto no va a llegar al país, sin embargo, esta es la que tenemos. Y podemos adaptarla a diferentes tipos de tratamientos. La punta. Acá antes de eso, porque van a empezar a salir fotos de colaboradores. No sé si se diga acá cuando yo invito, por ejemplo, si las doctoras son de mi grupo, solamente las invito a ellas, se dice la palabra argolla, se entiende, ¿no? Que es mi argolla, mi grupo nada más. ¿Okay? Bueno, en este brochure, las imágenes forman parte del brochure internacional, solamente hay latinos, ¿okay? Porque fuimos nuestras ventajas de poder introducir materiales, antes de que sean comercializados, nos permitió tener diferentes puntos de vista de diferentes colegas. Tiene una punta automezcladora. Doctores, esta punta automezcladora, uno podría pensar, yo tengo de tal producto que también se adapta. Respetemos las puntas, porque no necesariamente la cantidad de vueltas va a generar una adecuada mezcla del producto. Y esto, subrayado y en rojo y en grande, tiene que decir descartable o desechable. ¿Sí? A veces tenemos la que sí aguanta 2 veces más, no. Acá es solamente una vez.
Una sola tonalidad, disminuimos entonces la posibilidad de un riesgo de tener un stock para materiales en piezas posteriores. Piezas posteriores, estamos de acuerdo que estamos entre un tono A2 a 3 en su mayoría. Bueno, ese es el tono que vamos a tener para este tipo de resinas. Y las indicaciones empezaron a ser vastas. Este producto inicialmente empezó como una alternativa para cavidades clase 1 y clase 2, para reemplazar la amalgama. Sin embargo, a medida de que se ha ampliado el uso en diferentes especialidades, pues obviamente hemos tenido clase 3, clase 5, reconstrucción de muñones, piezas tratadas endodónticamente, pacientes geriátricos y pacientes pediátricos. Importantísimo, lo que les decía, lo que más buscamos es que al no tener una contracción elevada, no se va a generar estos espacios. Es una resina gap free. Al hecho de tener la polimerización que va hacia las paredes, disminuimos la posibilidad de fracasos. ¿Ok? Este es un estudio que hizo el doctor Salvatore Sauro en el 2022, en el cual se puede apreciar las interfaces, ¿no? Ya sea con estela, en tratamientos con piezas que se utilizaron a sistemas autogravantes y donde se utilizó grabado y adhesivo. Entonces lo que se puede ver es esto, ¿no? En este tipo de restauraciones siempre llega a haber algún tipo de filtración, que eso es lo que queremos evitar. Y esto es algo que es muy importante. ¿Por qué se produce esto? Porque cuando nosotros colocamos la resina sin el primer, que termina siendo como una especie de activador, el endurecimiento empieza desde el centro, pero con el primer se potencializa y va hacia las paredes. Entonces la posibilidad de reducir nuestras cavidades, nuestras filtraciones, es muy, muy elevada. Volvemos al ejemplo de la cavidad clase 2. Sí, el ejemplo de la cavidad clase 2 creo que es muy, muy importante. Podemos colocar la mejor matriz, la cuña de madera, generar el mejor punto de contacto, pero si no tenemos un control de esta zona, la resina va a fallar. Ustedes van a encontrar aquí en la Expo excelentes materiales para poder dar esta anatomía, pero más allá de la anatomía necesitamos buscar esto, que no haya filtración. Y eso lo van a encontrar con las características no solamente adhesivas del MDP que viene en la resina, sino también por la característica autopolimerizable. Es lo que les decía, ustedes van a poder encontrar esto. La luz tiene que llegar a esta zona. Si no tengo una colimación adecuada, si la luz no llega directamente a esa zona, entonces no voy a tener una buena activación de mi adhesivo. Y aquí es donde yo necesito, sí o sí, estar 100% seguro. Van a ver, esto es muy importante conocer este balance en cuanto a las fuerzas compresivas y flexurales en relación con otras resinas líderes del mercado. Hay un excelente balance, hay un excelente comportamiento ante restauraciones, hasta restauraciones definitivas, perdón. Esto lo voy a pasar porque quiero mostrarles un video. Y esto es otro dato muy importante. No tiene aminas terciarias, es decir, que el color va a ser mucho más estable. Las aminas terminan decolorando un poco las resinas, en este caso no. Es BPA free y tiene un componente que se llama Ion Glass, que es un patentado de SDI, que es un vidrio de estronzo aluminio silicato, lo cual le va a dar una muy buena dureza y resistencia a nuestras restauraciones. Además también contiene partículas de sílica, lo cual va a favorecer la resistencia. Esta resina realmente es muy, muy, muy dura. ¿Okay? Ahora, este es otro dato importante, el grado de conversión de estela con el primer es de 72.4%, ¿okay? Lo cual es bastante, bastante elevado. Y esto va a permitir entonces que tengamos una polimerización bastante adecuada. ¿Ok? Inicialmente, como les decía, esta resina nació como una alternativa para la amalgama, formada en SDI, que fue la empresa en la cual se ha fabricado. Y importante, contiene flúor, calcio y estroncio. Si bien aquí dice, ¿no? Presenta actividades o características biomiméticas y bioactivas, sí es por una parte. Sin embargo, es algo que preferimos enfocarnos en cuanto a lo que habla del estroncio-calcio relacionado directamente con la dureza. Eso es el foco importante que le queremos dar.
Ok, acá algunos comentarios de líderes de opinión que han utilizado nuestras resinas. Este de Colombia, de Perú, México. Y vamos a cerrar con este caso. Si bien está hecho con un paciente pediátrico, es muy importante que nos quedemos a ver la parte final de esto, porque tenemos que entender realmente cómo funciona. Un paciente de 9 años, 4 meses, se va a hacer esta restauración en esta pieza. Obviamente acá se va a hacer una extracción. Tenemos los dos puntos de vista, mesial, distal, radiográficamente. Y es importante, doctores, la recomendación, sobre todo para productos nuevos, no dejen de leer los instructivos. Es muy importante leer los instructivos, ¿ok? Porque en los instructivos vamos a tener detalles que pueden hacer que fracase o no nuestro material, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nos dice? Aislemos los dientes, ¿no? Todos en la universidad, sobre todo los que están en la universidad, todos sus tratamientos son con, ¿cómo le llaman? ¿Goma dique, dique de hule? Sí, todos, es verdad. En los consultorios también. Además, un poquito más. Hay muchos honestos, ¿ok? Vamos bien ahí. Ahora, dice, preparemos una cavidad conservativa, ¿ok? Dependiendo de la técnica que ustedes utilicen, al producto realmente no le interesa cómo ustedes hacen la remoción de caries. En este caso, esto fue colaboración de un amigo odontopediatra y esto es una técnica de mínima intervención. Ustedes podrán decir, bueno, pero esto es alta velocidad, ¿no? Esto es baja velocidad con irrigación. Entonces, lo que se busca en este caso es eliminar todo el tejido cariado. Ustedes pueden hacerlo de la forma que ustedes estén acostumbrados. No le interesa la técnica. Pueden utilizar removedores enzimáticos, pueden utilizar cariostáticos, pueden utilizar alta velocidad, lo que gusten. Ok, una vez de que queda ya removido completamente todo el tejido cariado, vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice el fabricante. ¿Qué nos dice el fabricante? En casos donde la protección pulpar sea necesaria, use una base de hidróxido de calcio o coloque un ionómero de vidrio apropiado. Vimos de que era necesario colocar el ionómero de vidrio, entonces se está colocando un ionómero de vidrio modificado con resina como base. Como les comentaba, en este procedimiento no se necesita hacer grabado, solamente la colocación del primer, ¿ok? ¿Listo? Y seguimos avanzando. Ahora dice, aplica Stella, ¿no? Dejándolo actuar por 5 segundos. Doctores, pareciera a veces que no, pero hasta el microaplicador tiene que ser de muy buena calidad para que la gota que queremos llegue a la cavidad. Eso es lo que buscamos. A veces pensamos que por ahorrarnos algo en estos microaplicadores terminamos frotando y no llevamos la gota, o peor aún, los pelitos del microaplicador se quedan en la cavidad, ¿sí? Entonces se aplica, se deja actuar 5 segundos y se pasa el aire. Ok. Ahora, viene la aplicación del material. Como les decía, hay dos presentaciones. Es una presentación en cápsulas y hay una presentación en jeringa automezcladora. En el caso de lo que va a llegar a Chile, de lo que ya está en Chile, perdón, es la automezcladora y esta es la indicación para cápsulas. En el video se va a ver la aplicación de cápsulas, ¿ok? Pero aplica exactamente igual para el automix. Sé que hace muchos años que ya no se colocan amalgamas en Chile. Las amalgamas antes venían de 1 porción o de 2 porciones. Estas cápsulas son de 3.5 porciones. Es mucho material. Para una cavidad clase 1, una cavidad clase 2 es mucho material. Sin embargo, es importante conocer la técnica y conocer el paso a paso del producto. Les dije, la letra chiquita es una resina fluida. Dar anatomía va a ser algo complicado. Entonces sí podemos buscar dentro de las fases algún momento para poder
cierta insinuación. Pasaron los 4 minutos y listo. ¿Qué tenemos ahora? Nuestra restauración sin recorte. Queda una restauración fea, bastante desagradable, pero es como queda realmente, ¿no? Es como queda, porque esto es con lo que se van a encontrar más adelante. Ahora, si recortamos, controlamos oclusión y hacemos nuestro pulido. Y listo. Ya le dimos una alternativa. Entonces, algunos deben estar pensando en este momento y decir, ¿y lo pudiera dejar como base y luego colocar una resina convencional? Sí. Tiene capa inhibida de oxígeno, se recomienda incluso en el instructivo, se recomienda hacer un grabado selectivo en caso uno piense que va a colocar una restauración con una resina fotopolimerizable. Entonces se puede hacer esos pasos. Ahora, lo más importante, doctores, restauración final, control a los 6 meses, control a los 12 meses, control a los 20 meses y la pieza exfolia. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí, doctores? El sellado. ¿Sí? No hay filtración. Ahora, ustedes dirán, pero acá sí hay filtración. Sí, acá hay una cavidad. Pero esta parte donde está la restauración se mantuvo intacta después de 20 meses. Ese es el punto que queríamos llegar. Mostrándoles este caso esto es lo que tenemos que buscar en nuestras restauraciones clase 2. ¿Cómo le damos el seguimiento a una restauración clase 2? ¿Cómo controlamos realmente ver que no ha habido filtración? Pues obviamente los exámenes radiográficos van a ayudar. Entonces, este era el punto al cual queríamos nosotros llegar. Solamente para resumir, creo que ya estamos con el tiempo, ¿sí? Solo para resumir, la alternativa que hoy les hemos presentado es ideal para la mayoría de situaciones clínicas, gap-free, 2 simples pasos, una alta combinación de resistencia compresiva y flexural, alta fuerza de unión debido al MDP, profundidad de curado sin límite. Hoy salgan pensando, ¿dónde tengo que confiar en mi lámpara para ver si realmente puedo hacer una restauración? Y en base a eso, ya no le voy a echar la culpa a la técnica, sino tal vez al material que estoy utilizando para ese caso en particular. ¿Sí? Doctores, gracias por el tiempo, gracias Chile nuevamente y si hay alguna duda o algo estoy atento, si no, muchísimas gracias.